No se preocupen si yo lloro mucho, no se afanen, no tienen que traer pañuelitos ni nada de eso. Solo que un hombre hace muchos años me dijo que yo iba a ser como el profeta llorón. Lloro por todo y me encanta que Dios me quebrante. Pero una cosa sé, Él está en este lugar. Una cosa sé, Dios está haciendo una obra tremenda en ti y te está ministrando y te está hablando. Amén. Pero tú te tienes que sumergir, tú tienes que querer lo que Dios tiene para ti. Amén. Y tienes que vencer cosas. Aún si hay incredulidad en ti, tú le tienes que decir, quebrántala, auméntame la fe. Los discípulos se lo dijeron. Eso no es vergonzoso decirle al Señor, auméntame la fe. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Los mismos discípulos. Te dice, Pedro, Señor, sí. Pedro le dijo, auméntame la fe. Juan, sí, Juan también le dijo, auméntame la fe. Porque Dios te ha dado algo, es real, pero tú lo tienes que poseer. Tú lo tienes que conquistar. Tú tienes que emprender. Y este es un tiempo, Dios nos dijo al comenzar el año que este era un tiempo en que íbamos a salir de simplemente creer en Él, a creerle a Él y a hacer a causa de ese creerle. Amén. Que íbamos a pasar a hacer. Y Dios nos está llevando a ese hacer, determinados, con determinación, pero un hacer con propósito, no suelto. Y no para nosotros mismos, sino para su gloria. Amén. Hemos estado hablando acerca del cuerpo que es la iglesia y hemos estado hablando que Él le ha dado dones a cada uno en particular en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Al que está a su lado, ¿sí sabía que tienes dones? Dios le dio dones a cada uno. Del interior de todo el que ha creído en el Señor están corriendo ríos de agua viva. Eso se está hablando del Espíritu Santo que todos recibimos a causa de haber creído en Cristo. Él está corriendo poderoso. Pero de esa iglesia que está dotada con el Espíritu Santo, que está dotada con los dones, Cristo es la cabeza, el que da dirección. Pero hay una razón para eso. Leíamos varios textos en Colosenses y en Efesios y dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Los 5 ministerios que llaman pues el curvito, entre comillas, ¿sí? Están para edificar y para que todos alcancemos la medida de la cabeza, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Dice en 1 Corintios 11:13, donde está hablando del cuerpo, de los dones, dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces viene una reflexión. Si Él es la cabeza, ¿qué de mí debo sujetar a Él? Si Él es la cabeza, ¿qué de mí debo sujetar a Él? ¿Qué crees tú que debes sujetar a la cabeza, que es Cristo? Todo. Todo lo debo sujetar a Él. ¿Sí? Dígale que está a su lado, todo es todo. Todo es todo. No hay un pedacito, no hay una parte. Todo lo debo sujetar a Él. Ahora, en Apocalipsis 11:15 dice lo siguiente: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, eso lo está diciendo en Apocalipsis, o sea que eso es una realidad que un día va a ser total y plenamente. Ahora, eso era así, eso funcionaba así. Dios era completamente la cabeza de toda la creación. Amén. ¿Qué pasó? Entonces, lo que pasó fue lo siguiente: que una vez hubo una rebelión contra la autoridad de Dios en el cielo. ¿Quién se rebeló? Satanás o Lucifer. Él se rebeló contra la autoridad de Dios y quiso recibir toda la adoración. ¿Qué lo tumbó? El orgullo.
la vanidad, la vanagloria. Él se vio en apariencia, en vestimenta, en todo. Se vio más grande y se vio mejor que Dios. Y quiso el lugar de Dios y recibir toda la gloria a Él. Y entonces Jesús declaró: yo veía a Satanás caer del cielo como un ¿qué? Como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa vanagloria, ese querer levantarse por encima de Dios lo llevó a caer. ¿Lo llevó a qué? A caer, a ser derribado, a ser echado por tierra, a caer del curubito. Pero Satanás no cayó solo. Dice que arrastró tras de sí una tercera parte de los ángeles. Ahora, cuando un reino cae o cuando algo cae, una autoridad cae, ¿con qué cae? Con todo lo que tiene bajo su autoridad. Amén. Cuando un reino cae, y lo leemos en la historia, cuando un reino cae, cae con todo lo que ese reino tiene. Ese rey cae con todos los que están sujetos a su autoridad, con las familias y con los bienes, con todo. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Cae con todo. Y los demás se vuelven súbditos de ese nuevo monarca. Pues Satanás no arrastró gratuitamente a esos ángeles. Ellos estaban sujetos a él y ellos decidieron adherir a él. Hubo los que no adhirieron y se volvieron a la autoridad de Dios y se quedaron allí con él y se quedaron con Dios. Pero una tercera parte de los ángeles fue arrastrada con él y cayeron. Y Satanás en su caída llegó a la tierra. Y entonces allí tentó a Eva. Y Eva escuchó la voz de Satanás y la que obedeció. Y la obedeció. Y sucumbió ante la tentación. Y se hizo esclava de Satanás. Vino a estar bajo la autoridad del maligno. Pero dice que Adán no obedeció a Satanás, pero sí obedeció ¿a quién? A su mujer. Y cayó. Y Eva lo llevó a lo que quería Satanás. A veces hay autoridades que caen por seguir a personas que están bajo su autoridad. Tremendo, ¿no? Y los llevan a rebelión y los llevan a rebelarse. En el mundo natural existe. Empiezan los que están por debajo a decirle: tú eres mejor que el jefe, tú deberías ocupar el lugar del jefe, tú eres más pilo que el jefe, tú sabes más que el jefe. Si tú fueras el jefe, ¿cómo serían las cosas de diferente? ¿Han escuchado alguna vez esos susurros? Sí, se escuchan y vienen de una persona que está bajo la autoridad de uno. Cuando a ti te empiecen a halagar, cuando a ti te empiecen a exaltar, a ensalzar, a echarte demasiadas flores, ve y tírate delante de Dios. Ríndete a Él, porque el enemigo está buscando tu caída. Porque el principio de la caída es el enaltecimiento. Cuando yo me empiezo a exaltar, yo voy a caer. Por eso dice la palabra que nunca pongamos a un neófito, a alguien nuevo. No va y caiga en el pecado del diablo, en el envanecimiento de Satanás, en la vanidad, en el orgullo, en la rebeldía a la que lo llevó ese orgullo a Satanás. Pero sigamos. Ahora, cae Eva. Fue la parte frágil. Pero Adán cayó por querer agradar a Eva. ¿Y qué cayó con Adán? Todo, cayó todo. Por eso dice la palabra que aún toda la naturaleza gime a una por ser redimida. Todo aquello que tenía a Adán bajo su autoridad, cayó y ahora viene a estar bajo la autoridad de Satanás. Es ahí donde Satanás se hace el príncipe ¿de qué? De este mundo. Es ahí donde Satanás se hace el príncipe de este mundo. Ahora, Dios no le da la espalda a su obra. Sabe que se rebelaron, sabe que fueron engañados, pero con engaño o no cayeron en rebelión.
Si usted, por ejemplo, no conoce una vía y no sabe que hay un cruce, pero alguien que va con usted sí sabe que es un cruce prohibido, le dice, no, fresco, eso hágalo, dele por ahí que eso no pasa nada, eso yo lo hago infinidad de veces, y usted lo hace, ¿qué le va a pasar? ¿Lo van a qué? Lo van a multar. Y usted no puede decir, ay, señor agente, él todos los días lo hace. ¿Qué le va a decir el señor agente? Usted lo hizo, aténgase a las consecuencias. ¿Sí? Ahora, todo cayó bajo esa esclavitud. Todo. ¿Qué pasó? Fue así como la raza humana salió de estar bajo la autoridad de Dios y vino a estar bajo una autoridad maligna, Satanás. Ahora, por comerse una manzana, hola, ¿solo por eso? No, 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 no fue por eso. Fue porque Dios le dijo, sobre esto no te doy autoridad. Tú no puedes disponer de esto, tú no puedes comer de este fruto. Dios le limitó la autoridad a Adán. Cuando Dios le dice, de todo árbol puedes comer, aún del árbol de la vida puedes comer cuando quieras, todos los que quieras, por la mañana, por la tarde, por la noche. Si estás con trasnocho y vacío en la barriga, sal y come. Pero le dijo, pero de este fruto que hay aquí no comerás, porque el día de que de él comas, morirás. O sea, sobre eso no le dio ¿qué? Autoridad. Fíjese que no fue simplemente comerse un fruto de más, fue que pasó por encima de la autoridad, quebrantó la autoridad y obedeció a otro, porque el otro le dijo, no, no van a morir. Satanás siempre, para llevarnos a la desobediencia, a rebelarnos contra Dios, nos muestra cuán bueno es hacerlo, qué provechoso, y muestra a Dios como un mezquino, como un egoísta. Es que Dios no quiere que yo surja, que yo logre, que yo alcance, que yo tenga mi propio reino. No, 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 no. Él siempre muestra a Dios como un egoísta. ¿Sí? Pero no era eso. Yo me tengo que sujetar, Señor. ¿Por qué no me lo debo comer? No sé, pero yo no me lo como. Si Adán como autoridad hubiera hecho eso, nada hubiera caído, porque Adán era la autoridad. Si Eva hubiera caído, simplemente ella, Adán hubiera permanecido sujeto, y con Adán todas las cosas. ¿Cómo hubieran sido las cosas? No lo sé. En la etapa de la especulación no caigo, ¿sí? Pero las cosas no hubieran sido igual. Pero cuando cae Eva, cuando cae Adán, fíjese que dice que por un hombre entró pecado a este mundo, no dice por una mujer. ¿Por quién entró? Por Adán. Él era la autoridad, él era la cabeza. Y por eso entró toda la muerte y el pecado a este mundo. Fue abierto. ¿Por qué? Porque yo la autoridad le di autoridad. ¿Sí? ¿Qué hacen los ladrones para sacarse con engaño las cosas de la casa? Su papá mandó decir que le lleve todo. El televisor, el computador, las joyas, todo, todo, la caja fuerte, todo. Su papá mandó decir, ¿qué usan? ¿El nombre de quién? De la autoridad, de la cabeza. Y entonces el niñito o la persona que está allá trabajando abre la puerta, porque usaron el nombre de la autoridad, y van sacando todo. ¿Sí? Adán abrió la puerta. ¿Por qué busca Satanás destruir los hogares? Y sobre todo llevando al varón a la infidelidad, porque sabe que el varón es la autoridad y abre la puerta a su casa. Tremendo, ¿no? Él abre la puerta y Satanás puede entrar y hacer y deshacer. Dice que Dios aborrece el repudio, porque él busca una descendencia para sí. Él busca una descendencia para sí.
Y cuando Satanás toma la autoridad, él va a formar las descendencias para él. Y va a llevar a sus hijos a más rebeldía, a más iniquidad, a más maldad, etcétera, etcétera. La autoridad es una bendición y es un cerco que Dios ha puesto. Entonces todo vino a estar bajo una autoridad maligna que es Satanás. Ahora, Jesús, Dios queriendo tomar eso, llama a Abraham para que Abraham le fuera un pueblo especial, un pueblo diferente a todos los pueblos. ¿Sí? Un pueblo donde él fuera ¿qué? La cabeza, donde él fuera el rey. Israel por mucho tiempo no tuvo rey, tenía líderes, profetas. Dios hablaba a través de sus profetas. Dios todo lo dirigía y todo lo gobernaba a través de sus profetas, a través de la persona que él designaba. Pero no tenían un rey al igual que las demás naciones. Pero un día Israel dijo: yo quiero ser como las demás naciones. ¿Qué estaba diciendo? ¿Recuerdan cómo se puso Samuel ante eso? ¿Cómo se puso? Triste. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Recuerdan qué le dijo? Josué, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Te están rechazando a mí, me están rechazando a mí, no es a ti. No es que no quieran que tú seas la cabeza, no quieren que yo sea la cabeza. Y lo rechazaron. Y Dios le levantó rey. Pero el rey que levantó hizo todo como él quiso, pero no se quiso sujetar a Dios, someter a Dios. Pero luego Dios levantó otro rey que se llamó David. Y David sí quiso. Y le dice Dios a Samuel: no llores más a Saúl, que yo ya me he provisto un hombre conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo le diga. O sea, era un hombre que iba a estar dispuesto, que se iba a equivocar, que podía fallar, pero que iba a estar dispuesto a sujetarse a Dios y a aceptarlo como su cabeza, y que no iba a tomar el reino y la autoridad para sus propios propósitos, para sus propios beneficios. Y a través de ese rey, Dios prometió levantar una dinastía. Y una dinastía que llegó ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Recuerda cuando leímos las hojitas durante varios meses y le fuimos dando a los reyes, a los reyes, a los reyes, y llegamos y estamos por eso estudiando acerca de Jesús, porque es el último rey y el único que va a reinar para siempre. Amén. Porque fue la promesa que Dios le hizo a David: levantaré de ti un descendiente que se sentará en tu trono para siempre. Amén. Ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, ese Jesús, dice la palabra, que vino a ser el postrer Adán. Vino a ser el postrer Adán. Pero antes de esto quiero mostrarles cómo Jesús confrontó a los judíos respecto a la autoridad bajo la cual estaban, cuando les dijo, Juan 8. Ya les digo, si yo todavía no lo he encontrado. Muy rápido, eso me gusta. Gracias. ¿Ya lo encontraron? Lea el versículo 39. Dice: respondieron. El título de esta porción es: soy de vuestro padre el diablo. ¿Qué le estaba señalando Dios a los israelitas de ese entonces? Que la cabeza era ¿quién? El diablo. Y les dice: soy de vuestro padre el diablo. Y le dice, le respondieron y le dijeron:
nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, seguiríais el ejemplo de Abraham. Y luego en el versículo 44 le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, note lo que está diciendo allí. Dice, Satanás no permaneció en la autoridad, dice que no permaneció en la verdad, ni hay verdad en él. ¿Qué está diciendo allí la palabra? Que Satanás se rebeló a la autoridad de Dios. Dios es la verdad. Y por eso no permaneció en la verdad. Pero al no permanecer en la verdad, tampoco nada de Dios ahora permanecía en él. ¿Sí? No permaneció en la verdad, pero tampoco la verdad permaneció en él. ¿Sí? Tampoco la verdad permaneció en él. Una ruptura total. Cuando habla, por ejemplo, en Romanos acerca de las perversiones y todo, habla que a raíz de que los hombres decidieron dar gloria y honra a la criatura antes que al Creador, o sea, es una rebelión total. El hombre decía inclinarse ante muchas cosas, menos ante Dios, y por eso son entregados a una mente reprobada, tan reprobada que empiezan a acostarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, y son entregados a su maldad y sueltos. O sea, ya no hay, ellos no permanecen en Dios, pero ya no permanece nada de Dios en ellos. Y a ese tope de maldad va a llegar la humanidad cuando la iglesia sea quitada de en medio. Al momento hay algo que impide que la maldad avance así de rápido, pero dice la palabra que cerca de su venida eso será así. Y vemos todo lo que está pasando a nivel de homosexualismo y de perversiones sexuales, no solo en Colombia, en el mundo entero. Y eso es una alerta para ti y para mí. Estamos esperando, el domingo pasado escuchamos una predicación y en Apocalipsis decía, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. La pregunta es si Él viniera hoy, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Nos estamos limpiando, santificando aún más? ¿Nos estamos rindiendo a Él? La Biblia dice que si yo no amo al que veo, ¿cómo voy a amar al que no veo? Pues si no me sujeto al que veo, ¿cómo me voy a sujetar al que no veo? Si no puedo seguir al que veo, ¿cómo voy a seguir al que no veo? Un día Dios antes de casarme me dijo, no esperes a casarte para ser el sacerdote, porque cuando te cases no lo vas a hacer. No esperes a que venga el Señor para decir, Señor, ese día me sujeto plenamente a ti, porque no te vas a sujetar. En el ejército, alguien que no quiere mandar, obedecer las instrucciones que se le dan, él dice, no, cuando yo sea general, me sujeto al que está por encima de mí, al presidente de la república, que es el comandante en jefe. No, si no aprendió a sujetarse a los medios mandos, ¿cómo se va a sujetar al mayor? Si siempre ha estado en rebelión. Tremendo, ¿no? Si estamos captando, si me estoy haciendo entender lo que les estoy diciendo. ¿Por qué se empieza en los rangos militares? ¿Por qué empiezan desde abajo, desde abajo, desde abajo? ¿Cierto, Germán? Empiezan desde abajo, van subiendo y van subiendo y van subiendo. Pero si es una persona rebelde, difícilmente va a pasar los cursos y difícilmente va a ascender. Y en la obra de Dios es igual. En la obra de Dios es igual. ¿Cómo nos encanta que un profeta venga y nos diga, eres pastor? Wow. Pero si me dicen que barra, no barro. ¿Recuerdan que Dios nos regaló una vez una predicación que el manto es para poder usar con autoridad la toalla? Para poderla usar correctamente y con autoridad. Para eso es el manto. Jesús se lo quitó
Puso ahí, se enchiñó la toalla, cogió el lebrillo, le lavó los pies y luego volvió y cogió ¿qué? El manto. Servir nunca deja que pierdas el manto, pero es lo que te va a establecer como una autoridad de parte de Dios. No son los títulos. Un manto fue puesto sobre Eliseo, pero antes de tomar el lugar de Elías, ¿le tuvo que? ¿Le tuvo que qué? ¿Le tuvo que qué? Servir. ¿Le tuvo que qué? Dígale que está a su lado, si ha escuchado que el que no sirve, no sirve. Dígaselo. El que no sirve, no sirve. No. Este es otro refrán. Tranquila, repita el mío. El que no sirve, o sea, el que no sirve, o sea, no sirve para la obra. Ese segundo servir es de inutilidad. El primer servir es de servicio. El segundo servir es de inutilidad. Cuando yo le pongo no sirve, es que es inútil para la obra. Porque siempre va a estar esperando que le sirvan, que lo pongan. Pastor, si escuchó el profeta lo que dijo, o sea, ¿dónde me vas a poner? Y como no está dispuesto a sujetarse a autoridad, es cuando sale en rebelión a hacer su propia autoridad. El que sale a hacer su propia voluntad es alguien que no quiere someterse a la voluntad de las personas que Dios ha puesto como autoridad para hacer su propia voluntad y edificar su propio reino. Por eso en la palabra dice, salieron de nosotros para que se viera que no eran de nosotros. Tremendo, eso dice la palabra, claro. A Jeroboam Dios le dio 10 tribus y le dijo, haré de ti una descendencia, levantaré en ti una descendencia como lo hice con David. Pero él cogió eso para su propio y no se quiso sujetar a Dios. Tremendo, ¿no? Entonces le dice Dios allí, mire, ustedes son de su padre, ustedes quieren hacer lo que él quiere. ¿Y qué será lo que quiere Satanás que yo haga? A ver, ¿cuáles son los deseos de él? Que usted cree que él quiere que uno haga o que los israelitas hicieran, no nosotros, que con nosotros es nada. Desobedecer, murmurar, criticar, juzgar, señalar, orgullo, que yo me crea mejor que los demás o que me crea menos que los demás, robar, hurtar, lujuria, lascivia. Esos son los deseos de Satanás, todos contrarios a los deseos de Dios, porque en él no hay nada de Dios. No puede sacar de Dios porque en él ya no permanece la verdad, ni él permaneció en la verdad. O sea, todos son deseos contrarios a la verdad, a la luz. Amén. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿cómo habla? De suyo, o sea, de su propio costal, de su propia cosecha. No de nada que Dios haya puesto en él, porque Dios no puede mentir. La mentira que hay en Satanás es de suyo mismo, porque salió de la verdad. Y como no quedó verdad en él, todo lo que habla es contrario a la verdad. Y lo contrario a la verdad es ¿qué? Mentira. Y él es el padre de toda mentira, por eso lo declara. Porque es mentiroso y padre de toda mentira. Es la cabeza de toda mentira. Y es el que gobierna al que anda en una vida de mentira. No importa si asiste a una iglesia, por eso Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Por qué los conoceréis? Por los frutos. No es porque diga aleluya, es que frutos está produciendo. Y yo tengo que estar atento, tú y yo tenemos que estar atentos. No a quién te soba la chaqueta, sino a qué frutos está produciendo el que te soba la chaqueta. Porque ahí sabes por qué te está sobando la chaqueta. Sabes que va detrás de lo suyo, de lo propio, y no está buscando las cosas del reino de Dios.
¿Sí me están captando? Porque Dios está reconstruyendo ese orden y lo va a reconstruir y lo va a seguir reconstruyendo. También les hizo una pregunta en Lucas 6. Les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Por lo que yo mando, lo que yo ordeno. ¿Qué está diciendo? Ustedes me dicen que soy su cabeza y sin embargo, o sea, todos con Parkinson, todos haciendo lo que quieren fuera de la cabeza. Eso no es lógico. Si Él es la cabeza, tenemos que hacer lo que la cabeza mande. Y dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Les voy a dar un ejemplo. No me van a salir de los chiros, no, listo. Dios me manda a congregarme. Y entonces, Señor, si yo voy a hacer lo que tú mandas, congregarme, y tu carne te dice: está lloviendo, es la carrera, haz un perrito, y tú te quedas en la casa y no te congregas, ¿a quién obedeciste? ¿A qué deseo? ¿Y para qué le digo Señor? Si en las cosas pequeñas no le obedezco, ¿cómo les voy a obedecer en las cosas grandes? ¿Cómo? ¿Qué pretendo edificar para Él? ¿O qué pretendo sujetar a Él? ¿Cómo hago que otros se sujeten a Dios y yo mismo no me sujeto? ¿Cómo hago? Por eso Dios fue sabio y Él pesa los corazones y los prueba, dice la palabra. ¿Sabía eso? Que Dios pesa los corazones y los prueba. ¿Sabía que Dios probó a las 10 tribus y decidió cuáles les iba a entregar a Jeroboam y cuáles iba a dejar con David, con la descendencia de David? ¿Y cómo los probó? Dice que puso en el corazón de Roboam subir ¿qué? Los impuestos. Y entonces entraron en rebeldía. ¿Y qué manda la palabra? Paguen los impuestos. Yo dije: no, ¿yo por qué? Y se rebelaron y salió una rebelión que había desde entonces, desde antes. Recuerda que esas mismas tribus fueron las que se rebelaron cuando fueron a ungir a David. Y dijeron: no queremos nada con el hijo de Isaí. Y se rebelaron. Y David empezó a reinar solo en 2 tribus. Las únicas 2 que permanecieron con Salomón. Las únicas que estaban dispuestas a sujetarse, así no les gustara la autoridad o lo que esa autoridad hiciera. ¿Y las demás qué? Salieron. Un día Dios en el tiempo las va a recoger nuevamente. Él es soberano para hacerlo. Pero Él estaba probando el corazón. ¿Quiénes iban a estar con Él? ¿Quiénes se iban a someter y a sujetar? Ahora, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? A nosotros nos está diciéndonos. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Dice, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es reinar según lo que estamos viendo? Ser la cabeza, ser el gobierno. ¿Qué está diciendo? No permitas que el pecado te gobierne. No permitas que el pecado sea tu cabeza. No permitas que el pecado sea tu cabeza. No lo dejes reinar en ti. Y miren lo que termina, lo que sigue diciendo: de modo que ¿qué? Lo obedezcáis en sus concupiscencias. No dejen que el pecado reine en ustedes. ¿Quién es su cabeza? ¿Es el pecado o soy yo? Está diciendo Dios. Y dice: no reine. Y por eso nos manda a nosotros la iglesia: haz morir lo terrenal en ti, crucifica la carne con tus deseos, no mintáis los unos a los otros, habiendo nacido de nuevo, siendo nuevas criaturas. Antes vestidos del nuevo hombre y despojaos del viejo. O sea, me está diciendo que yo sea como
determinado, decidido. ¿Quién va a reinar en mí? ¿La decisión es de quién? ¿De Dios? No, la decisión es personal. Es personal. Yo decido lo que hago. Él ya te lavó con su sangre, te hizo nueva criatura, pero no está coartando tu voluntad. Él nos llevaba ahora en la administración a decir que éramos dolus, que veníamos a Él como dolus. Pablo decía, voluntariamente me hago esclavo de Cristo. Eso es un dolus. Vamos a hablar en estos días de eso. Hay varias clases de esclavo, pero el esclavo es alguien que fue esclavo y puesto en libertad. Y una vez libre, vuelve a ese amo y le dice, no, yo quiero servirte para siempre. Quiero ser tu siervo por amor. Porque ha visto el amor del amo, porque ha visto el amor del Señor y se rinde ante Él. Y dice, ahora todo lo mío es tuyo, lo pongo a ti, a tu servicio y a tu disposición. Eso es un dolus. Y Pablo decía, yo quiero ser ese dolus para ti. Y tú y yo tenemos que decidir a quién le servimos. La palabra dice que qué fruto tenemos de haberle servido al pecado. ¿A qué volvernos nuevamente? A esclavizar. Que no menospreciemos tan grande libertad, pero la decisión de ser esclavo del pecado y de servirle al pecado o de servirle a Dios es personal. Es personal. Ahora la palabra dice que en una casa hay dos clases de vasijas, una para usos honrosos y otra para usos viles. Pero el que quiera ser usado para usos honrosos dice que debe limpiarse de todas esas cosas, que debe limpiarse, que debe santificarse, que debe apartarse de esas cosas que lo contaminarían para ser de usos honrosos. Y la idea es que lo seamos. Y sigue diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, cuando yo estoy obedeciendo a esa cabeza, al pecado, ¿con qué voy a pecar? ¿Qué voy a usar para pecar? Todo tu cuerpo, tus manos, tu boca, tus ojos, tus órganos genitales, tus pies, tu pensamiento, tus sentimientos, tus emociones. Y dice allí, ni tampoco presentéis, o sea, no permita que reine. Y si permito que reina, entonces voy a presentar los miembros de mi cuerpo al pecado. Pero si yo no permito que reine, entonces va a suceder lo contrario. Me voy a presentar a mí mismo, a Dios, como vivo de entre los muertos. Y voy a presentar los miembros de mi cuerpo, a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Cuando yo permito que Él sea el que reine. Ejemplo, voy a mentir y voy a decir una mentira. ¿A quién le voy a servir? Al pecado. ¿Qué instrumento voy a presentar para el pecado? Mi lengua, mi boca, mis labios, mi garganta, mis pulmones, mi mente, mi voluntad. Y entonces lo dejo reinar y digo, ay, ¿sabe qué? No, es que mire, una tragedia. Usted no, mejor dicho, no sé por qué no fue una desgracia. Ay, hay gente que hasta mata al abuelito. ¿Sí o no? Y dicen la mentira. ¿A quién le sirvieron? Y después sale a orar, Señor, que no me cojan en esa mentira, Señor. Que nadie viva por allá y se dé cuenta que no hubo tal accidente, Señor. Uy, Dios mío. Y ahí sí entro en ayuno y oración para que Dios me tape la mentira. ¿Será que Dios lo va a hacer? Y puede el pecado pagar de agache. Pero Dios está diciendo, ¿cómo lo voy a usar? No puede servir a la verdad y a la vez servir a la mentira. No puedo servir a dos señores, dice la palabra, porque voy a agradar a uno y voy a desagradar a otro. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. La palabra dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Dios nos manda a ser claros porque somos sus hijos y estamos llamados a manifestarlo a Él. Jesús no tenía problema en decir que Él hacía toda la voluntad del Padre. Toda la voluntad. Y después dice, todo lo del Padre es mío y el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Hay una plena sujeción. Hay una plena conexión de autoridad. Tremendo, ¿no? Y que resulta que Cristo es mi cabeza.
Pregunto, ¿Cristo lo instaría a mentir? ¿Cristo lo instaría a defraudar? ¿A evadir impuestos? Señor, vamos miti. Yo para quiero ese miti. Si mío es el cielo, la tierra, su plenitud, el oro, la plata, todo es mío. ¿Yo para qué quiero tu miti? Si tú quieres pecar, hazlo. Yo te dejo. Todo el mundo está, o nosotros pensamos que porque no nos ha venido mal, es que Dios está conforme con lo que yo he hecho. Lo que pasa es que Dios no devuelve mal por mal. Ojo. Pero dice la palabra, a la iglesia le dice, cuidado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué está diciendo? Tarde o temprano vas a producir una cosecha y la vas a recoger, sea buena o sea mala, según lo que hayas sembrado. Amén. Pero si Dios es mi cabeza, yo tengo que tener por seguro que voy a cosechar bien y bien. Y si lo que siembro es abundante, entonces voy a cosechar abundantemente. Amén. Amén. Ay, les hablé de impuestos y no les escucho muy conformes. Amén. Muy bien. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos bajo su autoridad, no porque hayamos cumplido la ley, sino por gracia. Y eso es estar bajo la gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para estar ahí, pero sí tenemos mucho que hacer en gratitud a Él por estar ahí. Y una de esas cosas que podemos hacer es hacer morir lo terrenal en nosotros. Amén. Vamos a 1 Corintios. Ahora, a través de la obra de Cristo, todo está siendo retornado a su cauce original. 1 Corintios 15, 20 a 28. Ahí está hablando ese capítulo de la resurrección de los muertos. Y está hablando que si Cristo no murió, entonces nosotros somos los más dignos de conmiseración, etcétera, etcétera. Pero empieza en el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. O sea, un hombre, una autoridad que se reveló a su autoridad superior. ¿Sabe cómo le dijo Dios a Eva? Ustedes serán como Dios. Y ser como Dios es ser la máxima autoridad. Es no depender de ninguna autoridad. Es que toda autoridad emane de nosotros. Y las autoridades solo emanan de Dios y han sido establecidas por Dios. Pero a esa rebelión se llegó. El anarquista, el que no se quiere someter, es alguien que no quiere estar bajo autoridad, pero quiere que todos los demás estén bajo su autoridad. ¿Sí? Ese es un anarquista. Dice, así como por un hombre entró la muerte, también por un hombre, ¿por cuál hombre? Cristo, la resurrección de los muertos. Por Cristo entró la vida, por Cristo entró la libertad, por Cristo entró la restauración de la relación con la autoridad única y suprema en todo el universo, Dios. Porque así como en Adán, ¿todos qué? ¿Por qué todos mueren en Adán? De acuerdo a lo que estamos hablando, ¿por qué? Porque él es la autoridad. Él era la autoridad. Y todo lo que estaba de ahí para abajo murió. O sea, murió a esa relación con Dios, a esa relación de autoridad, murió. Y todos nosotros nacimos en esclavitud. ¿Sabía que todos nosotros nacimos esclavos? Pero Cristo nos hizo libres de esa esclavitud, del poder del pecado y de la muerte. Amén. También en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados, porque Él es una buena cabeza, alguien que nunca se rebeló
al Padre, alguien que le estuvo sujeto al Padre. Y dice la palabra que fue tanta la obediencia que tuvo y la sujeción al Padre, que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y un día le dijo, en el huerto de Getsemaní, le dijo: Padre, viendo el cáliz de amargura, viendo la cruz que le esperaba, el tormento que le esperaba, sabiendo todo, porque el Padre se lo reveló, el Espíritu, por el Espíritu se lo reveló todo. Él sabía todo por lo que iba a pasar, y sabía que tenía que morir, porque la paga del pecado era muerte. Le dice al Padre: Padre, si es tu voluntad, o sea, si hay otra manera, si en tu voluntad hay otra forma de salvar al hombre, pasa de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad. Le manifestó su deseo. También es bueno que usted le manifieste su deseo a Dios, pero que le diga: Señor, me rindo a tu voluntad. Sea tu voluntad y no mi voluntad. Sea tu deseo y no mi deseo, Señor. Me someto a ti como tú lo has determinado, como tú quieres. Así sea. Así sea ¿qué? Hecho. Así sea ¿qué? Hecho. Y dice que obedeció tanto, que obedeció hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. No murió de cualquier muerte. ¿Cuántos aquí le han pedido: Señor, cuando yo muera quiero estar acostadito en mi cama y que no sienta nada? Que chucha. Ay, Señor, sería tan lindo. Una muerte tan plácida. Y todos me van a mirar allá y: ay, parece un santo. Hasta con una sonrisa, flor de piel. ¿Ha escuchado alguna vez esos deseos? Pero ninguno le ha dicho: Señor, pasa de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí este deseo. Prefiero tomar tu deseo con tal de que tú lleves a cabo tu propósito y no se lleve al cabo el mío, Señor. No mi propósito, sino el tuyo, que es eterno. El mío, mi propósito, tu propósito es transitorio, pero el de Dios es eterno. Amén. Pero cada uno en su... Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, o sea, vivirán, resucitarán. Cristo es la primicia de todos los que han de vivir. Luego el fin, cuando ¿qué? Ojo a esto, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, dice. Él le va a entregar todo al Padre. Lo va a sujetar, va a traer todo lo que está sujeto a Él, todo lo que Él ha conquistado, todo lo que ha adquirido y ha venido a estar bajo su señorío, y lo va a entregar al Padre para que el Padre sea el único Señor de todo. Tremendo, ¿no? Y ya lo está haciendo. De hecho, Jesús ya lo hizo. Todo a través de Cristo está, porque la cabeza de Cristo es el Padre. Amén. ¿Qué tanto de ti leemos? De tanto de ti, de mí, ¿qué tanto de nosotros le hemos entregado en sujeción a Dios? ¿Qué tanto le hemos dicho: Señor, te entrego esta área, la someto a ti, someto mi ira, mi mal genio a ti, someto mi lengua a ti? ¿Qué tanto de nosotros le hemos sujetado a Él para que Él sea el Señor? Para que Él se manifieste y para que venga vida para otros, porque es para vida. Esa sujeción es para bendición y es para vida. Sujetarse no es para tristeza, es para vida. Cuando haya suprimido, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, ¿quién es el único que no está sujeto a Cristo? O lo único que no está sujeto a Cristo: el Padre. Porque Él, el Padre, fue el que sujetó todo a Cristo. Eso es como el dueño de una empresa. ¿Qué dice el dueño de la empresa? Pone un presidente y todos están sujetos ¿a quién? Al presidente, punto. Están sujetos al presidente. Y el presidente sujetó todo. El dueño de la empresa sujetó todo al presidente.
Y se abrieron nuevas sucursales en otros países y todo. Y entonces el dueño de la empresa le dice, ahora tú vas a ser el presidente general. Se van a nombrar otros presidentes, pero todos tendrán que venir a ti a rendirte cuentas. Y todos los sujetarán todo a ti. El que tiene las compras, todo con compras y todo, y la gente que tiene a cargo está sujeta a ti a través de él. El jefe de personal, todo el personal está sujeto a él. A ti como jefe de personal, pero tu jefe de personal con todos tus empleados está sujeto a mí. Amén. Así funciona en el mundo y funciona en el reino de Dios. No funciona de otra manera. Un día tuve una experiencia en este lugar recién llegado y estaban en una administración y de pronto se salió un hermano y detrás de él y empezó a hacerle señas a varias personas y se salieron. Y al rato yo me salí. Y estaba él allá afuera, aparte, ministrando a todos. Y le dije, hermano, ¿usted qué hace? Me dijo, no, pastor, es que allá le están ministrando a otros. Yo los estoy ministrando a ellos. Ellos son mis discípulos. ¿No debería haber tomado sus discípulos y haberlos sujetado a lo que Dios estaba haciendo? Yo tengo que sujetar todo lo que Dios me dio en sujeción a mí. Aquí nadie se puede sujetar a mí si Dios no le da sujetarse. Y ahí habiendo algunos que Dios les da sujetarse, no se quieren sujetar porque quizás la autoridad no les gusta o no le parece. Y entonces cuestionan a Dios. Dice la palabra que el que se revela a la autoridad, Dios resiste, a Dios se revela. No se revela a nadie más. Cuando el jefe de personal decide rebelarse, o cuando los empleados deciden rebelarse al jefe de personal, ¿a quién se está rebelando? Al presidente de la empresa, al dueño de la empresa, punto. No tiene vuelta de hoja. Ahora Cristo dice que Él va a sujetar todo, va a traer, todo está sujeto a Él. El único que no está sujeto a Él es el Padre, pero Él va a traer todas las cosas al Padre para que le estén sujetas al Padre. ¿Y cómo le están sujetas? Porque Él está sujeto. Amén. ¿Cómo está sujeto esta mano a la cabeza? Cuéntenme, ¿cómo está sujeta? Cójase su mano. ¿Cómo está sujeta a su cabeza? Cuando se sujeta al brazo. ¿Y cómo está el brazo sujeto a la cabeza? Cuando se sujeta al hombro y a la clavícula. Así nos sometemos, nos pertenecemos, como hemos visto, los unos a los otros, y nos debemos someter los unos a los otros para que el cuerpo funcione completamente bien. Pero tú tienes que conocer la cabeza. Si no conoces la cabeza, ¿cómo nos sujetamos a la cabeza? Y la única forma de conocer su voluntad está aquí en la palabra. Yo la puedo torcer para hacer que diga lo que yo quiero que diga. Pero eso está mal. Así es como han surgido las sectas, torciendo la palabra y haciendo que me justifiquen a mí mi actuar, mi accionar. Y Dios va a decir, eso no está bien. Dice la palabra que vendrá un día en que nos presentaremos delante de Él y nos podemos ir avergonzados delante de su presencia. Tremendo, ¿no? Y yo no quiero ni anhelo que ese día llegue, ni para mi vida ni para la vida de ninguno. ¿Has traído tú tu casa a sujetarla a Cristo? ¿Has traído tus bienes a sujetarlos a Él? ¿Tus sentimientos, tus emociones los has sujetado a Él? ¿Qué no has sujetado a Él? Porque hoy es día de decirle, Señor, yo me quiero rendir a ti. Yo quiero sujetarme plenamente a ti, estar sujeto a ti que eres la cabeza, Señor. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, nada. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, ¿qué? Versículo 28. El Hijo mismo, ¿qué? Se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Para que Dios sea qué? Todo en todos. Para que todas las cosas vuelvan a su cauce como eran desde el principio, todo sujeto plenamente a Él, todo sometido plenamente a Él. La pregunta es, ¿tú y yo hemos sometido todo a Él? Esta mañana mientras oraba el Señor me mostraba, me decía, todo lo que está sujeto a Cristo Él lo trae y lo sujeta a mí. ¿Tú traes todo lo que está sujeto a ti?
Ahora tú y yo tenemos que traer todo lo que está sujeto a nosotros a Él, empezando por nuestra vida, sentimientos, emociones, voluntad, deseos, aún sueños, para que sea su voluntad, para que Él reine, para que se alcance su propósito, no nuestro propósito. ¿Quieres tú decirle a Dios que quieres sujetar todo a Él? Quizá no me escucharon. ¿Quiere usted decirle a Dios que quiere sujetar todo a Él? Ahora quizá no te guste algo, pero déjeme decirle, la voluntad de Dios es perfecta, agradable y no añade tristeza. Muchas chicas pasaron por el frente mío. O sea, no fui novia de todos, de todas. Pero sí me llamaron la atención varias de ellas. Y siempre las presenté al Señor. Le dije, Señor, yo quiero un hogar donde tú te glorifiques, donde tú te pasees, donde tú te establezcas. Esta me gusta. ¿Qué piensas, Señor? Y el Señor, hasta el punto que yo le llegué a decir un día, Señor, me va a tocar una marciana, aquí no hay para mí. Ninguna, Señor. Un día me dijo, tienes la edad, pero no tienes la madurez, no tienes la preparación, aunque tienes la edad. No es el tiempo. Pero tranquilos, a la quinta fue la vencida. Pero yo les digo, vale la pena que someta su voluntad a la de Dios. Yo tengo una gran esposa, una buena esposa, una buena compañera. Dios me ha bendecido mucho y me ha edificado casa. Yo le puedo decir que yo no he edificado casa, Dios me ha edificado casa. Así como es el que edifica esta congregación. No son mis planes, mis proyectos, es su proyecto. Es su plan, es su propósito. Pero para que Él lo hiciera, yo tuve que rendir aún mis apetitos sexuales a Él. Porque a los 28 años me dice, tienes la edad, no estás preparado. Y yo, pucha, Señor, me estoy quemando. Me voy a asar, me voy a refreír, me voy a refritar, Señor, pilas. No se demore tanto. Él me decía, su afán no es ese. Su afán es hacer lo que yo te he mandado a hacer. Ese es tu afán. A la edad de 30 años vuelve y me dice lo mismo. Y yo, wow. Yo bromeando decía, no, eso, cuando yo me case, mis nietos van a ir detrás llevando la colita. Ay, abuelito, ay, nietecitos, muevan la carroza. ¿No quería Dios que me casara? Sí, pero su voluntad es perfecta y agradable y no añade tristeza. Y en el tiempo de Dios me dio mi esposa. Pero antes de casarme con ella me dijo, si no empiezas a ser el sacerdote ya, no lo vas a hacer cuando te cases. Me tocó guiar la sanidad interior. Todos esos primeros temas, ese primer día del encuentro, yo se lo hice a mi esposa. Ella fue el primer conejillo de Indias. Y funcionó, está bien la china, quedó alineada. Y Dios la guió a sanidad. Y me guió a ministrarla. ¿Sí? Hay quienes para ministrarla solo la chupetean. No es esa administración. No es esa administración, es amor, es interesarse por la persona, porque la persona sea sana, aunque sepas que quizá no sea la tuya, pero quizá estás preparando la de otro varón de Dios. Y Dios me guió a hacer eso con varias niñas que acercó a mi vida, era su deseo, su voluntad que yo lo hiciera, para que lo pudiera después hacer con la que iba a ser la mía. Rendirse a Dios es la mejor decisión que tú puedes tomar. Pero rendirse a Dios va a significar que tú honres a Dios por encima de ti mismo, por encima de los hombres, así se llamen tus padres. Así te tengas que apartar del lineamiento de tus padres. Si no te puedes apartar del lineamiento de tus padres, no puedes servir al Señor. Dios llamó a un hombre llamado Jefté. Y lo primero que lo mandó fue ir a derribar el ídolo que el papá había levantado.
Si no puede hacer eso, no puede llevar al pueblo a la conquista. ¿Has sometido tu vida a Dios de verdad? Tienes vida. Eres salvo. No quiere decir eso que vaya a perder tu salvación, pero Dios nos llamó a vivir una vida abundante, plena. Yo no soy archimillonario, pero yo quiero decirle una cosa. Dios me ha bendecido mucho, mucho. Yo cuando miro mis hijas, mi esposa, lo que Dios me ha dado, yo me quebranto delante de Él y le digo, Señor, mucho me has bendecido. Gracias. ¿Quieres que Dios te edifique casa? ¿Quieres que Dios edifique tus finanzas? Tuve una fábrica que yo no sé cómo Dios la levantó. Dios la levantó, pero la sometí a Él. Le dije yo, mientras lo hice en mi manera y a mis fuerzas, nada pasó. Pero cuando se la rendí a Él, wow, Dios hizo. Dios se manifestó, Dios se glorificó. Amén. ¿Qué quieres rendirle al Señor? Este es tiempo. Solo dígale, Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Dios va a ir más adelante en todo esto, se los aseguro. Pero empieza por decirle, Señor, yo me quiero rendir a ti. Yo quiero someter mi voluntad a ti, mi deseo a ti, a tu deseo. Consciente que es una bendición estar bajo un buen Señor, que es una bendición estar bajo una buena autoridad. Consciente que Dios es bueno, de que Dios es justo, de que Dios es veraz, que Dios es proveedor, es sanador, que Él no permite nada porque sí, mire, nada de lo que Dios permita en tu vida va a ser para dañarte. Todo es para edificarte, todo es para formarte, todo es para que descargar mayores bendiciones sobre ti y esas bendiciones no te aplasten, no te dañen, no te tumben, no te derrumben, porque Dios no quiere tu destrucción, sino tu edificación. Si tú quieres hacer eso y decirle, Señor, yo me quiero someter a ti y someter mi casa a ti, edificar casa para que tú me edifiques casa y que me uses para edificar esa casa para ti, que me edifiques finanzas y que me uses para edificar esas finanzas para bendición de muchos y para ti, Señor. Yo quiero, Señor, y si tú quieres eso, yo quiero rendir mis anhelos, mis sueños, todo, Señor. Yo quiero servirte. Si tú quieres hacer eso, yo te quiero pedir que te pongas de pie. Si tú no lo quieres hacer, no te pongas de pie. No haces mal. No haces mal quedándote sentado. Pero si tú lo que quieres es que la voluntad de Dios sea en tu vida, dígale, Señor, yo quiero. Yo quiero. Yo quiero, Señor, que tú me edifiques casa. Yo quiero, Señor, someter mi voluntad a ti, Señor. Todas las áreas de mi vida someterlas a ti, someterlas a tu señorío, a tu autoridad, a tu gobierno, Señor, a tu deseo, Señor. Yo me quiero someter a ti, Señor. Yo quiero. Díselo ahí donde estás con tus propias palabras, con tu propia boca. Deja que el Espíritu Santo aún te guíe a esa área de tu vida que no le has rendido, que no le has entregado. Y entrégasela, dásela a Él. Dígale, yo quiero que tú seas el Señor de toda mi vida. Si te ha costado sujetarte a la autoridad, dile, perdóname. A la autoridad de tu cónyuge y a ti como varón, si te ha costado ser el sacerdote de tu casa, si te ha costado sujetarte a Cristo, dile, perdóname, Señor. Yo sí me quiero sujetar a ti porque quiero que tú seas la cabeza de mi casa, Señor. Si quiero ser el sacerdote de mi casa para que tú seas el sumo sacerdote en mi casa, dígale, Señor, yo quiero, me sujeto a ti, me someto a ti, Señor. Sus sueños, su carrera, tú que estás aspirando a estudiar una carrera, dile, me someto a ti, Señor. Tu fábrica, tu empresa, tu trabajo, todo somételo a Él. Él sabrá cómo usa esa sujeción tuya, ese sometimiento tuyo a Él, pero será para su gloria, pero será para su alabanza. Y si hay gloria para Él, hay bendición para ti. Y si hay
alabanza para Él. Hay propósito de Dios para ti. Para ti hay propósito. Sin rendición no se pueden alcanzar grandes cosas. Sin decirle: Señor, tú eres lo primero en mi vida. Aún Abraham tuvo que decirle: Señor, te entrego mi hijo. No le pudo hacer trampa. No pudo llevar al monte a Ismael, porque Dios le había quitado aquello con lo que podía hacer trampa, con lo que podía esguinzar la voluntad de Dios. Y tuvo que coger su Isaac y decir: lo traigo al monte porque te amo a ti. Te amo a ti más que a la bendición. Te amo más a ti que a la posición. Te amo más a ti que al llamado. Te amo a ti sobre todas las cosas. Te amo a ti más que a mi esposa. Me estoy llevando al monte el hijo de sus entrañas, el sueño de toda su vida. Pero te amo a ti tanto, tanto, Señor, que por amor a ti lo llevo al monte. Señor, te lo entrego. Cuando tú y yo rendimos a Dios, es cuando Dios puede levantar naciones. Es cuando Dios puede manifestar su gloria y su poder en plenitud. Es cuando Dios puede hacer lo que te ha dicho que quiere hacer. Haré de ti una gran nación, Abraham, pero trae al niño al monte. Entrégamelo. Tráeme los panes y los peces y yo los multiplico. Somete a mí tu deseo, tu anhelo, tu sueño. Somételo a mí y verás lo que hago con eso que tú me traigas. Verás mi deseo realizado en ti. Verás mi sueño realizado en ti. Porque más que esa nación ser el sueño de Abraham, era el sueño de Dios. Más que verte prosperado, bendecido, fructificar en todo, que es tu sueño, es el sueño de Dios. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud en todas ellas, así como prospera tu alma. Es el sueño de Dios tu prosperidad. Es el sueño de Dios tu bendición. Es el sueño de Dios que sea tu templo. Es el sueño de Dios. No, sueña con eso. Pero sin rendición a Él no hay. Sin entrega a Él no hay. Sin sometimiento a Él no hay. El sueño de Dios no se va a llevar a cabo, porque va a predominar tu sueño, va a predominar tu deseo. Y eso va a estorbar si no rendimos nuestra manera a Él. Entonces no tendremos la pesca que Él quiere darnos, la gloria que Él quiere derramar, la manifestación con que Él se quiere manifestar en ti, en tu casa, en tus bienes y a través de ti para toda la tierra. Solo dígale: Señor, heme aquí. Yo quiero, te entrego, te doy, Señor. Me someto a ti, me quiero someter a ti. Y dile: Espíritu Santo, ayúdame en ese someterme día a día. No solo hoy, sino que sea una determinación firme en mi corazón. Subir al monte, entregar todo allí, para que tú te glorifiques, para que tú te manifiestes, para que tú hagas, Señor. En el nombre de Jesús, para que tú hagas. Y deja que el Espíritu Santo te unja. Y deja que el Espíritu Santo tome, que Dios tome lo que le estás trayendo. Él tomó lo que Abraham le estaba trayendo. Y él dice: no quiero a eso. Yo quiero tu corazón. Ya sé que me amas, Abraham. Ya sé que soy lo más importante y lo más vital para ti, Señor. Que eres lo más importante, que yo soy lo más importante en tu corazón, y en tu mente, y en tus sueños, y en tus anhelos, Abraham. Y es lo mismo que te va a decir Dios. Sé que eres lo más importante, soy lo más importante para ti. Ya lo sé. Y te va a devolver lo que le diste, pero te lo va a devolver bendecido, te lo va a devolver multiplicado, te lo va a devolver sanado, prosperado, te lo va a devolver fortalecido y va a alcanzar para bendición a generaciones de generaciones. Esa obra, esa entrega de Abraham te alcanzó a ti, te alcanzó a mí. Esa bendición que obtuvo con esa entrega, con ese sometimiento a Dios, ha alcanzado generaciones de generaciones y alcanza una eternidad de bendición. Y si tú le traes lo tuyo a Dios, verás la bendición de generación en generación en tu descendencia.
Porque la bendición de Dios está llamada a alcanzar a 1000 generaciones después de ti. Solo dígale: aquí estoy, Señor. Toma mi ofrenda, toma mi vida, toma mi casa, toma mi voluntad. Te entrego todo a ti, Señor. Todo a ti. Señor, hoy con la autoridad que tú me has dado, reprendo de cada uno todo espíritu de anarquía y de temor, Señor, a sujetarse a ti, a someterse plenamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo toda forma de anarquía, toda forma de rebeldía, todo temor, Señor, toda